Hoy nos acompaña el doctor Adir Álvarez, doctor en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Él es el actual cronista del Centro Universitario UAM de Mascaltepec, igual de la región sur del estado. Estudió Comunicación de profesión en la Facultad de Ciencias Políticas, una amplia trayectoria. Actualmente también es coordinador de la licenciatura en Gestión e Innovación Turística en el mismo centro universitario. Desde que nos conocimos en uno de los eventos de la UAP en el semestre pasado, pues la verdad nos ha compartido bastante información. Al final la región sur comparte similitudes, ¿no? En tradiciones, costumbres, en la parte cultural, y todos estos símbolos pues representan y son el reflejo de lo que somos, ¿no? Como diferentes municipios y que se vinculan. Doctor, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a este espacio. Yo creo que usted Muchas tiene gracias. mucho que compartirnos tanto por la universidad y para la comunidad del sur del estado, o sea, de verdad. Ya tuvimos un pequeño preámbulo, ahora que si lo ponemos en contexto y en cámara, pues va a ser muy interesante, ¿no? Pues Así es. bienvenido, doctor. Fue breve, pero Sí, no, pues muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo, Mago. Realmente, como bien comentas, somos una región sur, Temascaltepec, Tejupilco, Almoloya de Algeciras, Tenancingo y ahora Ixtapan de la Sal. Pues que estamos aquí colaborando, trabajando para el fortalecimiento y el desarrollo del conocimiento universitario. así es. Pues bienvenido, como le digo, este es un nuevo espacio. Está dedicado con el objetivo de hacer difusión y divulgación de la ciencia, todo el conocimiento que surge pues dentro de nuestros espacios académicos y que muchas veces queda, ¿no? En el repositorio institucional, trabajos, porque hacer una tesis es un trabajo muy arduo, estricto para todo un proceso y que es un conocimiento interesante, pero que pocas veces llega al público en general, ¿no? Más toda esta cuestión de las prácticas sociales, comunitarias, que a veces vemos tan rutinarias en el quehacer social, ¿no? Yo creo que por ejemplo, soy oriunda aquí de Ixtapan de la Sal, y bueno, soy de profesión licenciada en turismo, entonces pues tengo un contexto cultural, ¿no? Pero muchos habitantes del municipio no lo tienen, entonces por eso la invitación, ya que también, bueno, la semana que viene es la feria patronal aquí en Ixtapan dedicada al Señor del Perdón, segundo viernes de Cuaresma, y usted tiene una tesis interesante donde puede compartirnos sobre ese tema. Entonces, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Pues como bien comentas, a mí me tocó hacer un trabajo de tesis de doctorado. Yo hice mis estudios en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Yo soy de Temascaltepec, entonces mi tema de estudio fueron Cristos Negros en el sur del Estado de México. Desde pequeño siempre me llamó la atención las fiestas patronales en honor a este tipo de imágenes. Temascaltepec tenemos una en la cabecera municipal, pero hay como dos o tres más en otras localidades, también a Valle de Bravo, Tecupilco, Sultepec. Realmente yo no tenía contexto y conocimiento de, de la imagen de aquí de Ixtapan de la Sal, pero recuerdo ya en mi adolescencia, en alguna ocasión un chico de aquí de Ixtapan de la Sal fue a estudiar a Toluca y se quedaba a vivir con nosotros en casa. Y platicando siempre teníamos ahí como esa rencilla, en el buen sentido, de que pues quién era el señor del perdón, si el de Temascaltepec o el de Ixtapan de la Sal. Cuando surge la oportunidad de hacer este proyecto de investigación, pues recordé de la presencia del Cristo aquí en Ixtapan de la Sal y lo incluí, a lo mejor en mi región de influencia o la región donde yo me muevo más, pues me quedaba bastante distante, pero al final del día era una manera de poder considerar toda una región. Eh, y sobre todo también considerando que el proyecto era con la Universidad del Estado de Morelos, pues también me quedaba cerca la influencia del Cristo de Chalma aquí en Malinalco. Entonces se fueron conjuntando todo esto y dio la oportunidad de poder empezar a hacer investigación. Mi trabajo de investigación yo lo realicé de 2019, de 2017, perdón, a 2019. Me tocaron tres fiestas en las que, bueno, yo tenía que ahí organizar mis tiempos para poder darme la vuelta hasta acá. No estaba toda la semana, pero sí vine desde el inicio del novenario. En aquel entonces me tocó ver el descendimiento de la imagen, la procesión que le daban ahí en el primer cuadro alrededor de la iglesia, eh, el pasar a adorar la imagen, besarla, todo el proceso que hacían de limpiar la imagen, de cambiarle el cendal,
las oraciones, los rezos, hasta que subían la imagen al altar mayor en la parte principal de la iglesia. Entiendo que ahora ya no lo mueven y que ya todo se hace en la capilla anexa donde siempre está o durante el resto del año pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy haciendo un repaso al pasado inmediato, pues ya es un suceso que a lo mejor no todo el mundo recordará. Los más chiquitos, los niños, pues dirán siempre el Cristo está ahí, nunca lo sacan, pero que hubo un tiempo no muy lejano en el que todavía se descendía la imagen, y eso pues nos habla en un sentido de identidad colectiva, de presencia, de arraigo. Mucho de lo que me llama la atención, por ejemplo, aquí en Ixtapan de la Sal, a diferencia de Sultepec, que son la misma fecha de celebración de la fiesta patronal, que es el segundo viernes de Cuaresma, son las manifestaciones que hay de gente que viene de distintas partes, no solamente de la zona local o regional, que uno puede decir, pues vienen de Pilcaya, vienen de Tonatico, vienen de Tenango, no sé, sino que pues viene gente, y me llamó mucho la atención esa parte que llegaba gente de Tlaxcala, gente de Puebla, eh, la familia o el que tiene la manda y trae la danza desde Zacatecas. Entonces, todo ese tipo de elementos pues le van dando como que un carácter propio y una identidad muy particular a la fiesta, que de estos 4 Cristos que yo investigué, cada uno es una fiesta completamente diferente. Y aquí la de Ixtapan de la Sal tiene mucho toque ya también de tipo eh, nacional, por la presencia de estas localidades, Morelos, obviamente Guerrero, Puebla, Tlaxcala, la presencia de Zacatecas, pero también pues por la misma conformación de la ciudadanía y los movimientos migratorios, pues también la presencia de los paisanos en los Estados Unidos y los aportes en lo económico o las visitas en específico para venir los días de la celebración de la fiesta. Entonces, pues todo eso le da un sentido bien interesante y muy llamativo a la fiesta aquí del Señor del Perdón en Ixtapan de la Sal. Así es, pues la verdad, yo creo que hay podrían mencionarse 3 celebraciones importantes en el año. La primera, sin duda alguna, fiestas patrias. Ixtapan de la Sal sin 15 y 16, no. ¿No? Y creo que creces con ese sentimiento de identidad, o sea, que eres bebé y ya te llevan tus papás, creces y sigues saliendo y sucesivamente, ¿no? Un proceso que viene de 1923, por ahí aproximadamente. Y la Feria del Señor del Perdón de igual forma, ¿no? Hay una cantidad de mitos, leyendas alrededor pero que al final lo que la engalana, lo que la distingue es todo este cúmulo de la cultura popular, ¿no? Porque durante el novenario vemos toritos, vemos como toda esta verbena durante la noche. Y ya como los 3 días previos a la celebración, pues viene la pirotecnia, las danzas, la danza de Zacatecas, y que todo viene de esta fe y creencia colectiva que le adjudican al Señor del Perdón, ¿no? Antes Señor de los Tormentos, que viene de cuando los franciscanos, del árbol del Sabino. Yo no entiendo por qué no, como comunidad, nos hemos como organizado para darle como al menos colocarle un cartel, algo, ¿no? Tenerlo en un archivo histórico y preservado para que esté, porque al final está desde 1531 aproximadamente con la llegada de la conquista, ¿no? Y fueron la etnia de los fueron los franciscanos quienes traen al Señor del Perdón, pero que todo eso se va sumando y que tiene que ver como también con las leyendas que la adjudican, ¿no? Por eso la fe de los ixtapenses y que se vuelve la fiesta más esperada también. Y el tapete es un deleite. Yo creo que el viernes levantarte y verlo cuando va con las luces del sol, para quienes nos gusta la fotografía con el amanecer. Las mejores fotos son a esa hora. Sí. Que dura toda la noche a partir de la medianoche empiezan a colocarlo y lo tendrán listo a las 7 de la mañana, yo creo. Sí, que viene lo hacían de antes de Tlaxcala, ahorita me parece que lo están haciendo unos artesanos de Puebla y que también tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, los de Tlaxcala, pues en Huamantla, la noche que nadie duerme, otra festividad en agosto que también se lleva a cabo. Y con el Señor del Perdón, pues es un cúmulo, ¿no? De fe, de narrativas y de oraciones, mantas que los mismos ixtapenses o de otros espacios vienen y que se ven los retablos, ¿no? Que tal vez es un espacio que no está abierto a todo el público, pero yo tuve la oportunidad de pasar y entiendes, y hay algunos tan antiguos que todavía se preservan, ¿no?
el porqué de tantos sendales, que ahora ya no, precisamente ya no se puede bajar para que su conservación siga vigente y todo, pero es todo un proceso, ¿no? Todo el novenario, todo lo que involucra colectivamente también Así pues, de es. la población, ¿no? La organización de que no, yo voy a apoyar con esto, yo voy a apoyar con otro, y que representa esa identidad y todo se suma y genera algo bonito, ¿no? Ujú. Sí, es un sentimiento de arraigo que, como bien comentabas, pues desde niño se va generando la participación. La asistencia, pues es lo principal, ¿no? Para que llame la atención a los más chiquitos. Y posteriormente el involucramiento, el que los van vistiendo, el que los van haciendo caminar, o que tienen que entrar, o ven entrar acompañando al tío, a la mamá, al abuelo, a la abuela, al papá, de rodillas al altar o apagar la manda, o que todo el tiempo ve en el hogar estos altares domésticos que se llegan a colocar y que ve que se detiene la familia unos instantes en la mañana antes de salir, en la tarde al regresar de casa, que en las carteras, en las bolsas, en los vehículos, pues ahí vienen las imágenes del Cristo guardado. Entonces todo eso pues va generando esta idea en las infancias del papel y la importancia, y con el paso de los años, hoy que hablamos de un momento de modernidad donde a lo mejor las creencias religiosas se van disipando, pero que en comunidades o localidades de este tipo, pues es parte todavía de la esencia rural que conserva, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, Ixtapan de la Sal, que es un pueblo mágico y que se ha urbanizado en las últimas décadas, pues sigue preservando esa esencia de la ruralidad en este tipo de manifestaciones religiosas que le dan pues un sentido y una distinción en específico, y que pues la gente sabe, obviamente aquí de manera local, que viene la fiesta, que se comparte con las amistades, con los familiares que están en Toluca, que están en Ciudad de México, que están en el otro lado. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que la gente se vaya sintiendo la emoción. Ya viene, ya viene, ya viene. Y de repente en las tardes empezar a ver que ahí vienen las procesiones, y que empiezan en el repique de las campanas, o que llega uno al primer cuadro y pues ya no puedes pasar en el vehículo porque ya están los puestos colocándose. Pues también ese es un sentimiento de saber que se aproxima el evento importante socialmente, ¿no? Y como decíamos, los niños, pues a lo mejor dicen, no, yo me quedo en casa viendo la tele, yo me quedo en casa jugando con el teléfono, con la tablet, pero saben que está el puesto y está la feria y están los juegos y está el puesto de comida, que viene un cierto tipo de alimento en específico, y entonces, pues ese es un motivante que hace que chicos y grandes poco a poco se vayan acercando, salgan de la casa y se acerquen a admirar todo lo que se da en torno a la festividad. El castillo, los toritos por la noche, los grupos de música, las procesiones, el tapete, las danzas. O sea, es un combo cultural muy interesante que pues la gente obviamente no lo ve todo el año, y cuando está, pues ni modo de perderse. Ese folclore, o sea, yo creo que Sí. engalana la cultura popular, ¿no? Yo a veces digo, ¿por qué todavía no tenemos un museo de cultura popular aquí en Ixtapan de la Sal con esta gama de manifestaciones que te dan identidad como ciudadano? Y que al formar parte pues, del nombramiento Pueblo Mágico, el mismo nombramiento te indica, ¿no? Tienes que mantener vivas tus costumbres, tus tradiciones. Sí. Pero ¿cómo las vas a mantener vivas si no las preservas, si no le das el valor hedónico, el valor simbólico que tienen que tener y compartirlo con las nuevas generaciones, ¿no? Porque, digo, también los más chicos lo tienen que ver y que ya hay diferentes formas de darlo a conocer, ¿no? Digo, a través de las plataformas digitales también quien nos sube una historia ese día del tapete Sí. y te empiezan a preguntar dónde es, cómo se hace, o sea, el mismo individuo probablemente estás pensando, ¿no? ¿Y cómo se hace? ¿Y por qué se hace? Y muchas veces son los más pequeños los que tienen como esas inquietudes, porque tal vez para las generaciones mayores, los adultos mayores, pues viene de una fe, ¿no? Que también tiene un proceso que antecede del por qué el catolicismo, por qué esto, por qué aquello, pero hay un contexto que determina el por qué el Señor del Perdón, ¿no? Y sus características particulares y, bueno, todo lo que usted describe en su tesis. Entonces, a mí me gustaría que nos hablara de eso para que también los ixtapenses pues tengan este antecedente, ¿no? Porque está todo lo bonito, todo lo que engalana la feria, la fiesta, pero
hay un acervo patrimonial tan impresionante que digo, ay, yo creo que deberían todos hablarlo de esa forma. Sí, sí, pues bueno, en este sentido hay que entender dos cosas. Una es la parte histórica popular, que son los relatos, son las leyendas, son las historias que por generaciones se han ido juntando. Y con esa información, pues es difícil meterse. Uno cuando empieza a trabajar en la parte histórica, no te puedes meter a no darle el valor a la información, ¿no? Porque es como decir, todo lo que dijeron los abuelos, todo lo que dijeron nuestros antecesores, no sirvió, no es cierto, eso no es válido. Entonces es parte de la riqueza cultural, parte de la historia que tiene la tradición, que es la costumbre que se lleva a cabo. Y por otro lado, pues es la parte dura, la parte del dato crudo, si lo podemos decir así, donde pues está el documento, donde está la información plasmada en papel. Hoy en día, bueno, pues ya tenemos diferentes medios, la fotografía, el periódico, ahora este tipo de tecnologías a través de las redes sociales. Entonces, todo forma parte de este contexto, ¿no? Históricamente, la imagen del Señor del Perdón, Señor de los Tormentos, como se le conoció, como bien comentabas, pues la leyenda dice que llegan los franciscanos y está en el árbol y de repente se acercan unos lobos, pero traían el Cristo y entonces los lobos al ver el Cristo pues lo que hacen es eh, postrarse y adorar la imagen del Cristo en la cruz. Entonces, esa es una de las historias, pero si nosotros nos detenemos a mirar y analizar esa historia, pues es la historia que bien se cuenta sobre San Francisco, que estaba en el monte y se le apareció el lobo y entonces San Francisco le habló y como desde la hermandad y hermano lobo, no me comas, Dios Padre, bla, bla, bla. Y entonces el lobo entendió, se postró y no hizo por atacar. Y por otro lado, la historia de que cuando llegan las órdenes religiosas a la Nueva España, en este caso los franciscanos, venían 12 franciscanos que fueron los que empezaron con el proceso de evangelización. Entonces, aquí lo que podemos encontrar en este relato o en esta leyenda, pues es la fusión de estas dos historias, la de San Francisco y el encuentro con el lobo, y la de la llegada de los franciscanos, todo en uno solo. ¿Verdad o mito? No lo sabemos, pero la gente lo cuenta. Entonces ahí tiene una parte de verdad. La otra parte que es sobre la imagen del Cristo, yo desde la parte del análisis visual y artístico de la imagen, yo considero que la imagen es de mediados o de finales del siglo XVII. Estamos hablando de 1600. ¿Por qué? Porque el estilo artístico con el que es elaborado el Cristo es más de un estilo barroco. El estilo barroco en las esculturas era como que más simple, más sencillo, pero también era con mucha demostración hacia las características físicas de la agonía de Jesús en la cruz. Entonces se exaltan los golpes, se exalta la sangre, el borboteo de sangre. eh, Podemos ver en el Cristo que tiene el pómulo reventado y como si se alcanzara a ver el hueso del pómulo, las rodillas también reventadas como si hubieran explotado, el costado donde los relatos bíblicos cuentan que atravesó la lanza, bota mucha sangre o se ve como que hay un curvo del cuello y eso, bueno, pues nos habla de un estilo artístico a lo mejor más informal. Sí había artistas que venían de España, sí hubo artistas que se formaron por parte de los españoles, formaron indígenas en el arte escultórico, pero acá a lo mejor ese tipo de detalles nos hablan de que fue un trabajo un tanto más burdo. La imagen es una representación del Señor de Chalma. Eh, que está aquí a unos cuantos kilómetros, la cercanía y la presencia del Señor de Chalma, pues lo vemos muy presente en diferentes comunidades por aquí cerca, en Malinaltenango, en Zacualpilla, en Mamatla, aquí en Zacualpa, son ejemplos de la presencia del Señor de Chalma
en otro tipo de imágenes. Algunos han seguido conservando la misma advocación. El caso de Mamatla en Zacualpan, otros no, lo han perdido. El caso del señor de Zacualpilla. ¿Cómo se identifica o cómo se sabe que son representaciones del señor de Chalma? La manera en cómo tienen los pies. La manera en cómo están colocados los pies es como en forma de un tache y tienen las piernas un poco arqueadas. Entonces esto hace que si nosotros fuéramos al santuario a Chalma y vemos al Cristo, pues vamos a ver esas características. No solamente el cabello largo o la inclinación muy colgada de la cabeza, sino esta parte de los pies y de las piernas. Lo que vemos aquí con el Señor del Perdón es algo semejante. Entonces, puede que sea una donación que del convento de San Agustín en Chalma hicieron en alguna época a Ixtapan de la Sal, o que algún sacerdote muy devoto fue y lo mandó a hacer y lo adquirió en algún taller de allá o de por la región y lo trajo para acá a Ixtapan, o se armaron las cofradías, que en algunos lados son cofradías, otros fiscales, otras mayordomías, dependiendo de la región, y entre ellos hicieron la recolección o algún hacendado, no sé, en algún momento alguien hizo la compra de la imagen y la trajeron, ¿no? Están otros relatos donde nos hablan de la presencia, de que venía el Cristo en un burrito y iba otro señor trayendo más, más Cristos, y dejó uno en Sultepec o dejó otro en Malinaltenango, o fue el señor de Chalma, o los llevaban acá para Morelos, y que el Cristo llegó aquí y pues, de repente el burrito ya iba a la salida y ya no pudo caminar porque la imagen empezó. Entonces regresaron al burrito, cambiaron el Cristo y entonces ya se pudo ir. Y eso quiere decir que la imagen del Señor del Perdón no se quería ir de Ixtapan de la Sal y por eso se volvió tan pesada para el burrito. O que el rey Felipe II de España mandó como regalo a algunas comunidades Cristos, y entre ellos llegó el Señor de Chalma y llegó el Señor del Perdón de Ixtapan de la Sal. En algunos relatos dicen que llegó el de Sultepec, en otros dicen que llegó otro Cristo que está en Veracruz, que se llama el Señor de Otatitlán, o que llegó junto con otro Cristo que es como dentro del fenómeno religioso de los Cristos negros, es como el más importante, aparte del Señor de Chalma, que es el Cristo de Esquipulas, que se encuentra en Esquipulas, Guatemala. Entonces, digo, las leyendas y los relatos nos van dando pistas de qué otros elementos se van juntando, ¿no? Y que, bueno, casualmente o muy curiosamente, la festividad que cae en el segundo viernes de Cuaresma forma parte de una cadenita de festividades de viernes de Cuaresma hasta antes de la llegada de la Semana Santa. Entonces está la celebración aquí y después se viene la de Malinaltenango y se vendrá otra en Guerrero, creo que vienen 2 o 3 en Guerrero y luego vienen otras en Morelos. Entonces van haciendo como ramilletes de festividades de viernes de Cuaresma que van existiendo. Hay uno muy famoso que viene desde Amecameca y termina en Chalma y va pasando por Morelos, atraviesa toda la zona norte de Morelos. El Señor del Sacromonte de Amecameca, el Cristo de Tepalcingo en Morelos, vienen otros dos que ahorita no tengo el nombre en la mente, y termina con la Virgen de Dolores en Tasco, Guerrero. Aquí en esta región, recuerdo que en alguna ocasión me hicieron el comentario una señora que también había un ramillete de Cristos todos los viernes, y la señora me decía, no, nosotros de niña, mi papá nos llevaban a las fiestas todos los viernes. Para aquí, a faldas del volcán, está también el ramillete de festividades en Sultepec, en el Moloya de Alquiciras, en Zacualpilla, en Mamantla, y ahí ese es otro ramillete también muy representativo de la festividad de la Cuaresma en el calendario litúrgico religioso. Entonces, todo eso, digo, no es casualidad, sino que hay un elemento que los une, que era una manera de también unificar comunidades, de dignificar comunidades, de hermanarlas a través del culto religioso, y que pues se ha ido conservando. A lo mejor hoy se pierde un poco porque la gente ya no va en procesión caminando hasta tal fiesta, ¿no?
o que son en viernes y pues el viernes todavía hay muchos que estamos trabajando y no podemos, y pues vamos el sábado o vamos el domingo, pero sigue estando presente, sigue existiendo a pesar de todo de lo que hay, siguen estando vigentes y la gente pues sigue dándoles vida con su presencia y con su participación en estas festividades. Y de los 4 Cristos que usted investigó, por ejemplo, ¿hay una relación entre ellos y el por qué desde que usted pudo observar? Pues el vínculo que yo encontré fue principalmente que son réplicas o son imágenes similares al Señor de Chad. Aquí el Señor del Perdón, el Señor de la Santa Veracruz en Sultepec, tienen esta característica de las piernas y de los pies, y que son de estilo barroco. Entonces estamos hablando de el primer cuarto o de mediados del siglo XVII. En el caso del Cristo de Temascaltepec, él es de finales del siglo XVI, porque tiene un estilo artístico diferente. Es un Cristo renacentista. La diferencia entre el renacentista y el barroco en la escultura, en el caso de los Cristos, es el detalle que le dan a la imagen. Por ejemplo, el de Temascaltepec, pues se le notan los nudillos, los tendones, se le nota los bíceps, los tríceps, eh, la cutícula de las uñas, los pómulos bien marcados y delineados, que nos habla de un Cristo probablemente, bueno, de la similitud a un personaje lusitano o sevillense, que es más o menos como el estilo. Y el Cristo de Valle de Bravo, que también es muy famoso, es el 3 de mayo, su fiesta es del 3 de mayo, pero antes era el primer viernes de Cuaresma. También cambió la fecha en algún momento por alguna razón. Él es una réplica del Señor, también en Temascaltepec se llama el Señor del Perdón, es una réplica de ese Cristo. Y allá, por ejemplo, en Valle de Bravo, en el archivo municipal, el archivo histórico municipal, tienen como el acta de nacimiento. Es un relato que a principios en el primer cuarto de 1800, entrevistaron a los vecinos y uno de ellos dice, pues mi abuela debe de saber porque ella nos platica historias, y entonces entrevistan a la señora y la señora dice, sí, mi abuelo compró el Cristo, lo compró en Temascaltepec, en una comunidad cercana, lo bajó a Temascaltepec y le puso Cristo del Perdón de Santa María. Hoy en día el nombre del Cristo en Valle es nada más el Cristo de Santa María. Entonces, esos dos pues son hermanos, por así decirlo, padre e hijo. ¿Qué es lo que se dice, no? Que el Señor de Chalma es hermano del Señor del Perdón. Hay como un relato popular que todos dicen son hermanos y hay como toda una narrativa. Pero, por ejemplo, entre el Señor del Perdón de Temas, ¿hay un vínculo directo con ese Señor del Perdón? Hay cosas bien peculiares que pudieran dar como pistas, pero a final de cuentas no hay como que algo. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la manera en cómo se hacen algunas cosas aquí en materia cultural, aquí en Ixtapa. En su momento, cuando tuve la oportunidad de conocerlo, lo de fiestas patrias, allá no en Temascaltepec, en Tejupilco, más abajo, pues ellos tienen la celebración de los apaches. Y acá ustedes pues tienen, no solamente son los apaches, son los costeños y los insurgentes y todo lo que se hace en el desfile. Es más amplio aquí. Allá se limita solamente a los apaches. Allá también está muy marcada la situación del juego de la lotería por las tardes. En el portal de Tejupilco, en la zona centro, pues se ponen los señores a cantar la lotería, que también hacen ustedes acá en Ixtapan de la Sal. Entonces ahí también hay un vínculo, quién sabe por qué, pero está muy presente. En el caso del Señor del Perdón, yo traté de buscar lo más que pude el vínculo, pero no. El vínculo yo lo encontré en 2 elementos nada más. En el nombre, cambiar de Señor de los Tormentos a Señor del Perdón, que quizá tiene que ver por un tercer factor. En el culto religioso existe la leyenda del Señor del Veneno en la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, que es un Cristo que un sacerdote le tenía mucha fe, todas las mañanas le rezaba, y dice la leyenda que otro sacerdote que le tenía mucha envidia le pone veneno en la planta de los pies
cuando el Cristo por la mañana va, que cuando el sacerdote por la mañana va, le reza y al despedirse del Cristo y le quiere besar los pies, el Cristo los recoge y evita que le bese los pies y en ese momento empieza a volverse negro. Y entonces sale el sacerdote que lo quería envenenar y pues se arrepiente y pide perdón y pues confiesa que él fue el culpable, ¿no? Ese Cristo, el Señor del Veneno, está en una capilla anexa a la Catedral Metropolitana que se llama la Capilla del Perdón. Seguramente por los comerciantes y toda la gente que tenía la posibilidad de viajar en el siglo XVII, siglo XVIII, que principalmente eran los comerciantes quienes se movían, pues traían esos relatos y traían las imágenes, bueno, las litografías de aquel entonces, o alguna figura de bulto bien hecha, mal hecha. Y de ahí, no conoce la historia del Cristo del perdón, del que le llaman del veneno, porque, y contaban la historia, y seguramente eso hizo que en algún momento, tanto en Temascaltepec como en Ixtapan de la Sal, optaran por llamarle Señor del Perdón. Y hasta cierto punto también, a lo mejor quiero entender esa narrativa que hay, de cambiarle el Señor de los Tormentos, porque a lo mejor sonaba muy inquisitorial, porque a lo mejor, pues en vez de acercar, distanciaba, porque te voy a castigar en lo espiritual, si lo que me estás diciendo o confesando no es. Y suena como que más afable y más apapachador el hecho del perdón. Si yo lo perdoné, que no te pueda perdonar. Y se vuelve como ese juego simbólico de la denominación. Ese es uno de los elementos. El otro elemento que me llamó mucho la atención, allá cuando es la fiesta, que es en enero, el 6 de enero, se desciende la imagen, todo el año está en el altar principal, y se desciende la imagen el día 7. Para bajar la imagen es todo un proceso solemne. Entonces se toca música, pican las campanas, la gente se reúne en la iglesia, lo bajan de manera manual, digo, no es lo correcto, pero pues es lo que hay. Y mientras están bajando la imagen, el grupo de banda que está toca la canción de Dios Nunca Muere, que es una canción de oaxaqueña. Me llamó mucho la atención cuando yo vine a hacer el trabajo de campo, que me quedaba en la noche, que a las 9 el reloj de la iglesia tocaba El Dios Nunca Muere. Ese sí no sé por qué llegó, en algún momento alguien me dijo que los grupos de oración nocturna, pues por el nombre dijeron pues que se vaya para allá. A mediados del siglo pasado la canción se hizo muy popular con Pedro Infante, porque no solamente eran las notas musicales, sino Pedro Infante la cantaba y el impacto mediático que tenía Pedro Infante pues la posicionó. Y el hecho de decir, pues habla de Dios, hizo que a lo mejor agarrara popularidad y los grupos religiosos de las diferentes iglesias en distintos lugares quizá optaron por decir, pues esa canción, no solamente porque la canta Pedro Infante, sino porque habla de Dios, la vamos a traer y se la vamos a asignar a los momentos más solemnes que tengamos de fiestas patronales en nuestras comunidades. Entonces, esos son los dos vínculos que encontré, pero realmente no hay así como que una hermandad de decir, y sí, había un intercambio, había un vínculo, hay apellidos o hay familias o se cuentan relatos que nos hablen. No, no lo hay y sobre todo también creo que el tema de la distancia. Sí. Nos separa aquí el eje volcánico, tenemos el volcán en medio de ambos municipios. Tenemos varios municipios intermedios, Coatepec, Zacualpan, Almoloya, Tezcaltitlán. Entonces, eso yo creo que hace que a lo mejor no tengamos ese vínculo directo, pero a lo mejor de manera simbólica sí lo existe a través de estos elementos. Sí, yo creo que son procesos simbólicos, ¿no? Y los procesos migratorios también han impactado que también en la cuestión cultural existe similitud, ¿no? Como lo son los apaches del porqué y todo eso. Por ejemplo, en Ixtapan dicen que tiene que ver con los apaches de Chihuahua, que una señora hojeaba una revista, etcétera, etcétera, y de ahí se desprende toda una historia, ¿no? Que al final es lo que le gusta al humano, ¿no? De que existió y inventó el lenguaje, la forma de comunicarse, pues era a través de contar historias. Y lo mismo ocurre con el Señor del Perdón, ¿no? Por eso tantas
personas le mantienen su fe. Hay una sociedad que se llama Usuarios del Uso del Riego de Agua, algo así, y ellos también dicen que es porque en algún momento oraron y se les otorgó el agua y hubo todo un proceso para que ellos tuvieran agua y que tocaba cerca de la Cuaresma y que por eso es el segundo viernes. Están los que dicen que tienen que ver con lo de los lobos. También hay otra de cuando lo llevaron a restaurar a Tenancingo y que apareció de repente ya aquí. O sea, es un cúmulo de narrativas que hay, ¿no? Igual todos los que terminan haciendo una donación mayor, como la portada de semillas que tienen que ver con lo que la familia rezó y todo eso. Y los que empezaron a hacer esa portada eran los papás de mi bisabuela, por ejemplo. Entonces viene desde ahí. A veces hay cosas que de repente mi bisabuela me llega a contar, pero son aisladas, ¿no? Y que digo, o sea, es tanta información que a veces viene y que poco a poco se va perdiendo porque no hay un documento, no hay una gran cantidad de documentos que digan, aquí tenemos esta información. Y bueno, en la parte cultural e histórica, porque claro, la fe es una cuestión aparte, ¿no? Eso ya es la cuestión espiritual, pues ya lo que cada quien quiera. Sí, quiera creer. y todos esos elementos precisamente le dan mucho sentido a la construcción de la fiesta y obviamente el elemento principal que es el Cristo. Porque, por ejemplo, ahí como comentabas, pues nos está hablando el relato de la situación rural de la comunidad, porque ¿qué tengo que ofrecerle? Semillas. No tengo a lo mejor pensemos hace un siglo y medio, pues no tengo a lo mejor un apoyo económico. El apoyo económico es el del hacendado, es el del español, es el que viene de la ciudad y compró terrenos y tiene ganado. Y ellos pueden aportar económicamente para el adorno de la iglesia, para el cendal, para X cosa. Pero yo como campesino, oriundo del lugar, por generaciones que crecí aquí, ¿qué tengo para ofrecer? Mis semillas. Y ahí está presente en la portada. Me ha tocado ver la portada lateral. Los artesanos. Con los artesanos, que también eso te habla de la presencia de un gremio muy importante, ¿no? Por ejemplo, el doctor Carlos Navarrete, que es el que ha investigado los Cristos negros en Guatemala y su presencia en diferentes partes del país, él sostiene que la denominación del Cristo negro es porque es un cambio de las deidades prehispánicas a las imágenes religiosas. Entonces, en este proceso de sincretismo o de fusión de cultos, surge el Cristo negro. Era el dios de los comerciantes en el México del Altiplano Central, Tenochtitlan, se llamaban pochtecas. Entonces los pochtecas eran los comerciantes, que eran los que podían recorrer los reinos sin ningún inconveniente llevando productos para arriba y para abajo. Y tenían su deidad, que era en el altiplano, era Yacatecutli, que es, por ejemplo, la representación que la Facultad de Turismo de nuestra universidad tiene, un Yacatecutli, que es el recorredor de caminos. Entonces, cuando se da este proceso de sincretismo, pues dicen, bueno, pues vamos a conservar algunos elementos de tu deidad y nos vamos a quedar con la representación cristiana que nosotros traemos. Entonces ponemos el molde, que es el Cristo, y tú le vamos a poner un elemento distintivo. ¿Qué quieres ponerle? No, pues la cruz ya la tiene, para mí no es una cruz, son caminos. Pues ponle el tono. Y era un tono oscuro porque era la representación del cacao, que el cacao era la moneda de cambio o la moneda de valor en el México prehispánico. Entonces, ese tipo de elementos son los que van quedando y van dando presencia de por qué la tonalidad de la imagen. Y que se va conservando. En algún momento, pues ya hubo quienes dirían, pues vamos a darles una pintadita a la imagen. Las imágenes se fueron oxidando de manera natural. Pues pensemos que era todo materia natural. Muchos de los cristos son elaborados, que se les conocen cristos de caña. El Cristo del Señor del Perdón, digo, sin temor a equivocarme, faltaría hacerle un estudio a profundidad, pero creo que es un Cristo de caña. Es ligero, no he tenido la oportunidad de participar en el ascenso, descenso o cargar la imagen, pero en alguna ocasión platicando con algunos de los mayordomos decían, no, es que no pesa.
O sea, entre uno lo podemos sacar, pero nos da miedo porque ya es muy frágil. Y efectivamente, en eso tienen toda la razón. Entonces, estas imágenes de pasta de caña de maíz eran elaboradas con la pulpa de la caña, y como las figuras de papel maché las iban armando. En algunos casos utilizaron papel amate, o los códices que había, pues también los utilizaron ahí. Y para pintarlos, pues eran puros tintes naturales. Y de manera orgánica, ese tinte natural, pues con el paso del tiempo se va oxidando. Y pensemos también que había veladoras, y el humo de esas veladoras fueron haciendo que el hollín se fuera impregnando en la imagen y la fuera oscureciendo, y que eso aumentaba la oxidación orgánica de la textura de la imagen, y que eso los fue volviendo más oscuros, razón por la cual en algún momento alguna autoridad religiosa diría, pues vamos a terminar de repintarlo más. Por lo menos a mí en Temascaltepec, que me ha tocado ver un par de diagnósticos por restauradores y una restauración, nos dijeron, es que está repintada la imagen, tiene 2 o 3 capas de pintura. Si nosotros lo retiráramos, la imagen quedaría de un tono más claro. No es completamente oscura, pero sí es un tono más claro. Un ejercicio así hicieron en Yucatán, con el Cristo de Izamal, y cambió la percepción de la gente porque a él sí lo blanquearon. Le quitaron todas las capas de pintura que le habían puesto y quedó como un Cristo blanco. Y entonces llegó a generar un cierto conflicto entre la comunidad, porque decían, no, ese no es nuestro morenito, ese ya me lo hicieron blanco, así no es mi Cristo. Y empezaron a tener un cierto rechazo, o vino una desilusión colectiva, de decir, no, esa no es la imagen con la que crecí, que vieron mis abuelos, que de las estampas que yo tengo en casa, o de las imágenes que hay en casa. Ese Cristo es completamente diferente, no lo cambiaron. Pero tiene que ver con todo todas estas intervenciones que se les llegan a hacer, y que pues a lo mejor en algún momento exaltan más la fe y la devoción de la población. Claro, y casi fue, ¿no? Cuando fue el proceso de conquista espiritual y militar, pues todos los templos, pues antes eran adoratorios a deidades naturales que tenían las poblaciones indígenas de cada espacio. Y eso es en toda América, ¿no? De igual forma, igual los tintes naturales en los textiles que vemos. Apenas estuve viendo lo de las mujeres indígenas en Guatemala, y también todo ese proceso viene de cuando llegaron los españoles y las cofradías, quienes lograron preservar su saber hacer y la grana cochinilla, que es similar a los mayas que tienen en Chiapas, y que tiene que ver porque toda esa zona era maya, ¿no? Así es. Y de igual forma con los templos, cómo van haciendo las intervenciones. Recién justamente están aquí interviniendo la parroquia de la Asunción de María Elina, y la están regresando a la paleta de colores original. Sí, era justamente el comentario que iba a hacer. Si bien ya tenía algunos elementos que estaban ahí marcados, las flores, estos círculos con algunas imágenes, ahora que el arquitecto, amigo mío, el arquitecto Lázaro Frutis, de allá de Valle de Bravo, empezó con la intervención, empezó a destacar algunos elementos. Decían, es que estaban escondidos, es que los aplanados no dejaban ver. Y hay muchas iglesias con ese tipo de características. Aquí me voy a salir tantito del tema. Aquí en Sultepec, en un barrio que se llama Capula, igual hace unos años hicieron una intervención y encontraron que en los morillos de la entrada que sostienen el coro y la estructura, la base de arriba, tenían dibujos, y algunos venían laminados. Allá en Temascaltepec tenemos una comunidad que es de origen indígena, y que hace unos años también empezaron a retirar aplanado y empezaron a encontrar imágenes y figuras de tipo prehispánico en las bardas de la iglesia, en el interior y en el exterior de la iglesia. Digo, el lugar es una zona arqueológica, pero encontraron estos elementos también dentro del recinto religioso. Entonces, como bien comentas, pues muchos de estos lugares llegaron a ser adoratorios, y aquí en Ixtapan, en la iglesia de la Virgen, pues tiene mucho que ver esa parte, que al final del día hubo una presencia indígena fuerte y predominante en el Ixtapan de la Sal colonial del siglo XVI, del siglo XVII, que obviamente con el proceso de aculturación pues se fue disipando, se fue
habiendo una mezcolanza, españoles, quizá también llegaron africanos, el intercambio de costa con centro, Ciudad de México, etcétera, etcétera, y se fue perdiendo, se fue diluyendo. Pero sigue estando presente la tradición indígena en Ixtapan de la Sal a través de alguna costumbre, alguna tradición, la artesanía, no se diga, el trabajo de palma, el trabajo del barro, sigue estando ahí presente, sigue habiendo. Y ya si uno hiciera a lo mejor un análisis ya para la parte artesanal y decir, bueno, este jarrito, y voy al museo de Tenango o si hay alguna zona arqueológica aquí a Malinalco y decir, estos jarritos, ¿de cuándo son en Malinalco, en Tenango? ¿No? Pues de hace 800, 1200 años. Es que preparan o elaboran unos muy semejantes. Allá en Temascaltepec nos pasó así, hay un chico que estudia turismo, que su familia se dedica a la alfarería. Entonces ellos elaboran cántaros de 3 asas. Y cuando fuimos al Museo Arqueológico a Tejupilco, en San Miguel Ixtapan, había esos cántaros, pero más grandes, y le preguntó al arqueólogo director del museo, oiga, ¿y estos dónde los compró? No, no los compré, estos los encontramos enterrados y tienen una antigüedad de 1200, 1000 años. Es que mi familia elaboramos cántaros de ese tipo. Y ya le dijo, mira, tú conservas una tradición prehispánica hasta esta época. Entonces, siguen estando presentes esos elementos, el uso de la herbolaria como medicina alternativa, la preparación de algunos elementos, alguna tradición, alguna costumbre, etcétera. Sigue estando presente ahí, pero hoy en día, bueno, la modernidad nos trae a las carreras, todo lo queremos hacer rápido, difícilmente nos podemos sentar como ahorita a analizarlo, a verlo con calma, a desglosarlo, para poder encontrar a lo mejor un punto de origen o una ventana al pasado para conocer un poco más de ese objeto o de esa tradición. Es que al final eso también influye, ¿no? Que la comunidad sea participativa y asertiva. Pero para que la comunidad precisamente se involucre, tiene que sentirse acompañada, identificada, para que se preserve, ¿no? Y eso pasa también como con las fiestas patrias. Hubo una tipo coyuntura donde ya muchos lo tomaban como a fiesta y exceso. Y claro que hay consumo de alcohol y es notorio, pero muchos dejaban de vestirse, dejaban de ser, y ha sido como yo creo que en los últimos 2, 3 años que ya están como los líderes de los contingentes, aquí se llaman así, que insisten y hacen énfasis, y si no llevas tu vestuario, hasta atrás, hasta atrás. Y como que se ha impulsado mucho también como desde la parte de la historia y en las primarias, en los kinders, me ha tocado ver como que si toca el 15 de septiembre entre semana, se elabora en las escuelas mediodía. Y si toca ya en fin de semana, un día antes, todos tienen su kermés o verbena popular, pero todos los niños van vestidos. Y este año se retomó lo del desfile. Hacen un desfile infantil y pues ahí es donde vas a preservar la tradición. Sí, pues lo que platicábamos, que al final de cuentas a los Es niños, el semillero. Sí, si los vas involucrando desde chiquito, pues ellos se la van a quedar, se la van a apropiar sin necesidad de estar insistiéndoles, hazlo, 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 hazlo. Ellos solitos van a tomarlo porque lo están viviendo desde adentro y lo entienden, por ejemplo, como los de Tazo. Uno dice, tan locos, ¿por qué se van golpeando? ¿Qué les pasa? Pero si entiendes el contexto en el que crecieron esos jóvenes, adolescentes, adultos, ¿qué fue lo que vivieron al ver al tío, al hermano, al papá, al abuelo participando? Y que era la manera en cómo pagaban una mata, pues crecen y dicen, yo lo quiero hacer también. Porque lo viven de una manera diferente. Claro. Son esas configuraciones mentales, ¿no? Y se trabajan desde casa, desde la identidad y también en las escuelas. Y que a veces también es labor como de los cronistas. Y ahora sí, yo creo que son como trabajos públicos que a veces no son no tan reconocidos y también monetariamente es muy complicado. Creo que los cronistas ni les pagan, creo que es remuneración, la verdad desconozco. Pero lo hacen precisamente por la preservación y la difusión de los saberes históricos, ¿no? Y que a veces a la comunidad no le importa y tienes que buscar la forma en que se interesen por las cuestiones sociales, culturales y así. ¿Y por qué aquí no te tocó ese cargo a ti? Y aparte de lo que dices, que te estás involucrada en todo esto, muchas veces es lo que se necesita, que la gente del lugar, que es quien lo vive todos los días, lo respira todos los días, lo conoce desde adentro.
Sí, sí, lo entiendes las prácticas culturales desde otra perspectiva, porque sumas precisamente que siempre has estado aquí, que es tu lugar de origen, y ya lo fusionas con la teoría, con todo lo que aprendes a través del tiempo y el pensamiento crítico, y le das esa valoración. Y de ahí por eso empezó a surgir esta idea, y pues vas sumando como las habilidades en lo que te gusta, ¿no? Sí. De divulgadores de la cultura y la Sí. ciencia, con el maestro Freddy, él era el director de innovación cultural. Y ahí entré al programa y todo, daban una beca, se llama una buena Sí, sí, beca, sí. todavía está, creo, me Sí. parece. Y el primer proyecto se llamaba Sal de Oro, una herencia para contar, y era precisamente un cuento que hablaba sobre la historia de Ixtapan de la Sal. Entonces ya lo hice, ya mi vecino era el que hacía los dibujos, porque iba a clases a Bellas Artes y todo. Yo, a ver, hazte tú los dibujos. Ah, sí, yo los hago. Y ya de ahí, ya después lo mandaba a imprimir. Obviamente no tenía como todavía bien definidos los conceptos de un ISBN, de lo que es un publicar un texto. Y estaba dirigido a los niños, ¿no? Entonces, pues era como en términos muy coloquiales, muy comunes. Y hablábamos como desde... Eran dos personajes, entonces hablábamos como... Era la historia de un niño y su abuelo. Y cómo a través del tiempo viajaban y le contaban la historia de todo el municipio y por qué hay que preservarlo, no hay que... Empezaban en la época de los mamuts. Y que, pues los mamuts, cuando hay mastodontes, que fue lo que se encontró en el centro de Ixtapa, que por esto y así, ya después empezaban. No, pues por ejemplo los istamiles, que también nunca se ha trabajado por los istamiles en Ixtapan, cuando ahí tienes el origen de Ixtapan y Tonatico, ¿no? Son municipios hermanos, Sí. aunque todavía hay como cierta guerrilla ahí imaginaria, por algunos somos municipios hermanos que nos separan 5 minutos. Entonces trabajábamos a partir de ahí, después que pasaban como por la parte de la época prehispánica, la parte de la conquista, la parte del Señor del Perdón, bla, 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 así muy de forma breve y contando, por ejemplo, del Señor del Perdón, la leyenda de cuando, la granizada, que los limones, que no sé qué, que es como de las más cercanas, por ahí de los 50, 60, me parece. Y ya tocábamos la parte como de cuando Ixtapan se vuelve destino turístico, que antes había avionetas, todo eso, ya como todo eso, la parte de los apaches, porque pues a mí siempre me ha gustado salir. Yo desde el kinder hasta la fecha. Siempre ahí lo de chismosa, pero no, lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Sí, y es que lo que te digo, al final de cuentas, tú lo vives 24/7, 365 y lo conoces porque hay una formación académica que te permite verlo con otros ojos. Yo siempre les digo a los muchachos, si vieron la caricatura de los Thundercats, agarraba a Leono, que era el personaje principal, su espada y decía, espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente. Digo, y es que es eso, tú ves algo aquí, pero cuando quieres ver algo más allá de lo que ya estás viendo, tienes que entreabrir y o pegar un brinquito para ver qué es lo que hay ahí atrás. No solamente es decir, es un micrófono, pero ¿qué hay detrás del micrófono? ¿A dónde se conecta? ¿Cuál es su fuente de luz? ¿Cuáles son los decibeles que alcanza? ¿Cuál es la resonancia? Bla, 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 bla. Hay más información detrás. Pero eso lo sabe pues, el que es especialista, ¿eh? Cuando, si yo me traigo un ingeniero agrónomo, voy a decir, sí, es un micrófono. Y ya. Pero no se involucra, no lo conoce como tal, ¿no? Entonces, ese es el rol y la función que tiene, ¿no? Y que eso pues, abona mucho al desarrollo y al crecimiento que va teniendo acá. La forma, ¿no? Mientras el fondo, tú conozcas el fondo y los valores y el acercamiento con cualquier actividad que hagas, más como la cuestión cultural. Yo creo que no puedes llegar a una comunidad a invadir, ¿no? Y es como parte que toca el turismo. Y entonces, el fondo siempre, mientras el fondo esté sustentado objetivamente a través de todo lo que eso existe, ya la forma hay múltiples, ¿no? Y más ahora, para la parte de la divulgación, siento que desde un libro, un artículo y trasladarlo hasta estos espacios que también ya no es tan complejo, ¿no? Si nada más eso, pues como que tienes que investigar y dices, pues compro esto, compro aquello, le vinculo. Digo, ahorita hago una pequeña cosa ahí de técnica, pero no es como tan complejo, ¿no? Siempre mientras la forma y el fondo y la intención sea sumar, pues siempre de eso se trata. Sí, más que poder. La divulgación es acercar la información lo más que se pueda a cualquier tipo de público para que todos esos conceptos rudos y complejos se vuelvan algo más sensible y digerible para todos los públicos y que lo que estamos haciendo es formar vocaciones.
que los niños el día de mañana pues lo estudien desde la parte antropológica, Sí, sociológica, cultural, turística, administrativa, contable, tecnológico, que no, ya no es un entorno unidisciplinar, sino ya esto se vuelve multidisciplinar y eso permite precisamente tener esta cercanía a otros públicos. así es. Pues así fue también como surgió el podcast y de ahí Qué dijimos, padre. pues es que hay información de todo. La investigación, la ciencia está y está para todos, ¿no? Y yo digo, o sea, en la Facultad de Medicina investigan lo que les corresponde, la Facultad de Química, Facultad de Ingeniería, y cada quien en su área de especialización, pero al final es conocimiento que aporta, pues, al acervo social, porque al final la universidad de eso se trata, ¿no? Que Así es. formar profesionistas para resolver los problemas de tu comunidad, de tu entorno o del espacio territorial que tú quieras llegar. Y siento, por ejemplo, que en turismo, en la carrera de eso se trata también, ¿no? Quienes desde un inicio dicen, a mí me gustó lo administrativo, la parte hotelera, y tú sabes, bueno, por ejemplo, yo sé que si quisiera ejercerla, también de esa forma un buen empleo es como en la Riviera Maya, ¿no? Y hay que tener un buen nivel de inglés y todo eso, y claro que está, pero a mí nunca me llenó, nunca me gustó como la parte hotelera, y hasta la fecha pero este tipo de cuestiones siempre me han gustado y también son complejas porque te tienen que gustar leer, el trabajo de campo, pero precisamente te vas relacionando y conoces como diferentes formas de pensar y de ser y entiendes, ¿no? Por ejemplo, en la feria es convivir con personas mayores, Sí. mucho más mayores que de mi edad y te aportan y te enseñan algo. Ya, por ejemplo, en lo de 10, 15 y 16, pues sí participa tal vez todo el municipio, pero también desde otra perspectiva. Y entonces, pues todo eso es lo que suma y va a generar como la identidad del municipio que, pues, siempre ha hecho falta. Para que Sí. un plan, eso platicábamos con la doctora, también ella estudió turismo, que cómo ejercer un buen plan de desarrollo para que los municipios se fortalezcan, que de verdad el programa de pueblos mágicos, pues llegue a donde tiene que llegar y si realmente sí se aplica o solo es como una política pública que ya llegó como hasta un límite, porque hubo un momento donde la meta era como convertirte en pueblo mágico. Pero ya cuando llegas a ser pueblo mágico, ¿qué más, no? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Y que tiene que ver como con quienes a veces también dirigen desde la Secretaría de Turismo hasta los municipios están al frente de turismo. ¿Por qué? Porque en turismo y cultura siempre la agenda nunca va a indicar hacia eso, salvo que sea, pues tal vez la Riviera Maya, que viven del turismo y sí le van a apostar a las políticas. Y aún así ya tienen otros factores, ¿no? También Ciudad de México con la gentrificación, o sea, siempre va a haber factores, problemáticas a solucionar, pero que pues a veces en las aulas está toda esta parte. Y por ejemplo, ahora que ya cambió el plan de turismo, el plan curricular. Un acierto muy interesante porque el plan anterior, la gestión se llevaba hasta séptimo semestre, como tal, gestión de innovación, gestión de destinos. Y así hay una gama como de 6 materias, 8 materias tienen como nombre gestión y llevan otro apellido. Ahorita con los chicos, incluso el programa de cada unidad académica, pues ya te pide vincularlo aquí, atravesarlo acá, llevarlo de esta manera. Ya no solamente es la elaboración del proyecto o la elaboración de la actividad, sino cómo la implementas y cómo la aplicas. Entonces ahora los chicos vienen desde segundo o tercer semestre, ya que empiezan a entender de qué se trata la carrera, haciendo lo que en el plan anterior los chicos hacían hasta séptimo, octavo semestre. Entonces sí, también tiene un cambio. Está interesante. Habrá que ver cómo sigue evolucionando. Ahorita apenas la generación del nuevo plan de estudios está en cuarto semestre. Entonces va a la mitad de la carrera y hay que ver cómo va a terminar esa primera o estas dos primeras generaciones con este nuevo plan de estudio. Pero es una propuesta interesante, es un enfoque distinto, es un reto. Y hoy en día, pues todo lo vinculado con las cuestiones de la educación va muy de la mano con la tecnología, el uso de la inteligencia artificial, el uso de las redes sociales. Entonces, ver cómo lo podemos ir adaptando y como dices, que no se queda solamente estancado en una sola cosa, sino que ya empieza a pensarse en la diversificación y sobre todo la implementación. Porque sí puede quedar el trabajo muy bonito, bien hecho, impreso,
y se quedó en la biblioteca, se queda ahí en el acervo personal. Pero ¿por qué no llegó a otro lugar? ¿Por qué no se pudo implementar? ¿Por qué no encontró eco en otro sitio o con otras personas? ¿Qué faltó? Pues la parte de la gestión, quizá, la parte a ponerlo en un plano real y que no solamente fuera, yo les digo a los chicos muchas veces, un tema ilusorio. Es que es así, sí, pero ¿cuáles son tus problemas? ¿Dónde está tu diagnóstico donde me digas las dificultades que vas a presentar o los problemas en lo económico, en lo administrativo, en el recurso humano? ¿Por qué no lo planteas? Todo es de color de rosa, pero cuando lo ves en la realidad te das cuenta que no. Por el tiempo, por los recursos económicos, por el apoyo, por la gestión, por el involucramiento de la comunidad, que también si a la comunidad le impones, no va a estar de acuerdo nunca, porque no se siente parte. Entonces, ¿cómo hacerlos partícipes para que se involucren y se integren a los proyectos? Entonces, ese es el reto. Es el reto para que el día de mañana se tenga un giro diferente a la carrera. Sí. Yo recuerdo que siempre dicen, vas a estudiar turismo porque vas a viajar, vas a hacer eso. Pero como tal en la carrera viajas durante las prácticas. Durante la carrera viajas por las prácticas, ¿no? Y viajas. Que tus experiencias universitarias. Pero no es, o sea, para viajar, pues ocupas dinero. Puedes tener la profesión que quieras y ya la forma de viajar ya depende de cómo tú la quieras ejercer, ¿no? O sea, y por eso está el turismo de descanso, turismo de sol y playa, las tipologías del turismo, ¿no? Y ya las que van surgiendo ahora también. Y como, por ejemplo, yo recuerdo que mi protocolo de tesis era el cómo influyen, algo era de cómo influyen las redes sociales para la elección de un destino turístico en el imaginario colectivo. Y eso apenas empezaba, ¿no? Ya era como 2021, 2022 por ahí. Y apenas empezaban como los microinfluencers o los travel bloggers. Y ahora ya es como tan cotidiano también. Pero yo creo que el turismo ahora, pues siempre fue gestión, la gestión que tú le quisieras dar, gestión una gestión organizativa, administrativa, gestión cultural, gestión de políticas públicas o en la parte académica, si te querías dedicar a la parte académica, que a veces falta, ¿no? Porque a veces en la parte académica siento que no hay tantos investigadores, no hay tantas teorías que de verdad nos hablen del turismo. Todo se va complementando y al final creo que eso es lo que yo siento que te da la universidad. Tú eliges algo, está tu plan de estudios y hay materias, una embarradita de cada cosa, muy coloquial. Pero ya como la forma en que tú desarrollas tus habilidades, que también siento que la universidad las tiene. Yo cuando estaba en la red, o sea, ahí nos dejaban experimentar. Y desde ahí decían, si ese es tu proyecto y tú lo vas a hacer, pues hazlo. Y así hasta la fecha, o sea, yo sigo, así sigue siendo mi forma de trabajar, porque digo, si me espero de aquí a que tenga un diploma. Digo, hay información y claro, si fuera médico, pues no puedes hacer lo mismo, ¿verdad? Sí. Pero digo, si te esperas a que tengas un diplomado de modulación de la voz y todo, pues prueba y error y poco a poco, ¿no? Y que precisamente eso te da la universidad, que tú desarrolles las habilidades y las apliques en lo que tú sumes para tu comunidad. Experimentar, de hacer cosas diferentes, de innovar, de retomar algo que se está ya replicando en algún lugar, pues ¿por qué no experimentar acá? Yo creo que cuando tienes esa libertad de trabajo, hay la posibilidad de hacer mucho, porque cuando todo es cuadrado de no te puedes salir de aquí del guión, nada más esto, no puedes innovar, no puedes hacer otra cosa, todo tiene que ser interno, no puedes traer externos, híjole, pues se frustra uno porque no tienes como la posibilidad de desarrollar realmente lo que se puede hacer y de demostrar que carreras que a lo mejor no tienen ese toque cultural a flor de piel, sí lo tienen, pero hay que saberle buscar. Sí. Porque allá, te digo, somos nosotros económico-administrativos y agropecuarios. Y dicen, no, es que lo agropecuario no tiene cultura. ¿Cómo no? Pues la cultura viene de la agricultura y de allá surge la palabra, entonces sí lo tiene. ¿Y qué podemos hacer? Pues está la música de guitarra, aunque sean canciones rancheras, pero es cultura, la guitarra es un instrumento musical cultural y te permite expresar y crear, entonces ahí está. A mí me gusta mucho la parte del cine, entonces pues, ahora vamos a hacer un cineclub temático aquí, temas agropecuarios, temas jurídicos, temas contables, temas en turismo. ¿Por qué no pensar que sí podemos
amplíen un poquito la gama para otra parte. La cosa es que te den esa libertad de crear. Sí. Porque cuando te limitan, híjole, se frustra uno más de lo que debiera de ser. Porque sabe uno que se puede llevar a cabo otro tipo de cosas. Y creo que hoy en día la universidad tiene esta apertura de decir, ahora sí vamos a salir o vamos a darle mayor presencia en la sociedad. Y vamos a hacer actividades y vamos a involucrar a la sociedad y vamos a tener participación en la sociedad. Porque eso es lo que creo que en un momento determinado perdimos el rumbo. Decir, bueno, sí, formamos jóvenes como profesionistas. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos hacer por la sociedad? Nada más con que convirtamos en profesionistas a la juventud o podemos hacer proyectos, podemos ayudarles a generar un bienestar y un estilo de vida diferente, tanto cultural como médico, como económico administrativo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que si bien nosotros en la universidad lo vemos muy complejo en conceptos, teorías, etcétera, pues tiene una aplicación real y ahí está y es muy útil, pero necesitamos bajarnos de este escalón para ponérselo al público y que haya un intermediario que facilite también ese proceso. Que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, yo entiendo que se trata de eso, ¿no? Que en la universidad te profesionalizas en algo y que eso tiene que ver con la forma en que expresas las ideas, los términos que utilizas, pero llega un punto donde se vuelven ambiguos y robustos para las generaciones, ¿no? Y más ahora que justamente ya lo platicábamos, la falta de comprensión lectora en las generaciones, pues si le sigues poniendo ese tipo de términos y que los obligues a leer ciertas cosas, pues no lo van a hacer, ¿no? Tienes que buscar la forma en que les llame la atención y precisamente es lo que luego aquí platicamos también con la doctora, que pues al estar en el sur del estado, cuando te identificas tanto con la universidad y te identificas con el sur del estado y lo fusionas y sabes que la universidad pues tiene la parte artística, cultural, deportiva y todo, pues dices pues ahora con el nuevo plan de desarrollo institucional sí traen como esa idea, ¿no? De que la universidad esté en el territorio, que acerques a la comunidad, que vean que la universidad pues eso se trata, de ampliar tu mapa mental, ¿no? Quienes tienen la oportunidad de irse de intercambio a otro país, todo eso, pues te nutre a ti como persona, pero ¿cómo vas a tú a devolver todo lo que a ti te da la universidad a tu municipio? Y que muchas veces, por ejemplo, un libro, no todo el mundo se va a detener a comprar un libro cuando pues tiene que ver como con cuestiones económicas de los salarios mínimos, los papás, pues a veces los niños no les da para todo eso, pero que puedes sensibilizarlos, ¿no? A través de otras cuestiones o prácticas. Aquí también es muy bonito la parte de Día de Muertos en una comunidad en San Pedro Tecomatepec. Hacen unas ofrendas monumentales. O sea, están muy bonitas y todo. Yo creo que también desde que me acuerdo voy todos los años. Y este año, justamente por difusión cultural, dijimos pues hay que bajar a la tuna. Ya bajamos a las estudiantinas, hicimos una callejoneada. Pero claro, primero pues era ir a visitar a las familias de quienes habían fallecido en el año. Pues a ver, la idea, la iniciativa es esto, porque no sabes si van a querer, no, que todo hay que hacer de buena forma. Y no, la verdad la respuesta de la comunidad fue muy buena. Todos dijeron, ay, sí. Y como es un tipo de música muy agradable para todo el oído que la percibe, pues llegaban y incluso los de la tuna decían, wow, con las ofrendas, porque tú llegas y te dan, primero que te dan de cenar y comer aunque no te conozcan y en porciones grandes, y luego todo el hedonismo y las emociones que lleva el poner el altar y más como el primer año, y pues, que es algo como que los extranjeros, ¿no? Si dicen, ay, ¿cómo? Pero tiene que ver como con todo un contexto cultural desde la parte prehispánica y cómo se fusiona. Y dijimos, pues aquí es donde entra también la universidad, ¿no? Cómo a través del elenco artístico, promoción artística, puedes compaginar y conectar y que se sienta la presencia. Y decíamos a los chicos, pues ustedes también participen, tienen que ayudarnos a dividir los grupos, a hacer esto, a organizar y todo. Y que bueno, también eso te vuelve, ¿no? La cultura te sensibiliza como humano y toda esa parte de la corriente que tiene la universidad, que siempre ha sido el humanismo, pues ya seas tú contador, seas ingeniero y todo, te va a hacer pensar en la retribución. Y muchos de los que son docentes en la universidad, en este espacio y en muchos, en algún momento pasaron por la UAMX y dicen, yo le debo retribuir a mi universidad esto y
Y por eso, precisamente, mientras esa corriente se mantenga, esa narrativa, pues la universidad va a prevalecer y los espacios se van a cuidar durante décadas. Sí, esta parte de que la universidad se incorpora a la sociedad. No es la sociedad la que se tiene que adaptar a la universidad, porque son los entornos sociales quienes están cediendo los espacios para que la universidad llegue y pueda ofertar educación de nivel medio superior o de nivel superior. Y como tal, la retribución es qué estás haciendo y cómo yo te puedo aportar. Porque creo que muchas veces el error que cometemos es de vamos a hacer esto y lo vamos a hacer no. Sí, pero y es donde mucho proyecto llega a fracasar o que no se llega a consolidar porque la gente no se apropia las cosas, no se identifica, no se siente parte. Y cuando uno es joven estudiante, pues lo que quieres es participar en lo que hay, sea o no sea de tu perfil, y le vas agarrando ese gusto, le vas agarrando ese agrado por ser parte de, y decir, ah, yo soy del colectivo, yo soy de la comparsa, yo soy del contingente universitario en esta festividad, en esta actividad. Y que cada entorno, cada plantel, cada espacio universitario, sobre todo los que estamos fuera de la ciudad de Toluca, creo que somos los que más nos llegamos a involucrar y somos parte del carnaval, del desfile, del evento cívico, de la ceremonia. Habemos espacios, el Temazcaltepec no solemos o no solíamos salir a los desfiles cívicos. Pero, por ejemplo, nuestros compañeros de Jupilco, ahora que se viene su feria patronal, se hace un desfile y participa el contingente de la universidad. Y hay otros espacios para Valle de Chalco, para Tecámac, que en el carnaval de las festividades ahorita que antes de la cuaresma, o que se viene el evento de Día de Muertos y que también en Atlacomulco y otros espacios participan. Entonces, ahí es donde cada uno pues se mimetiza con el entorno para poder ser partícipes y que tengamos esa presencia en la universidad. A veces, lo digo por la región en la que estoy o la zona en la que vengo, dicen, bueno, sabemos que van a estudiar allá, pero ¿qué más hacen? Sabemos que están ahí 4 o 5 años, pero ¿qué más hacen? Porque acá afuera pues los vemos paseándose, divirtiéndose, yendo y viniendo, pero ¿qué hacen allá adentro? Sí, sí, sabemos que los de este perfil se dedican a esto. Sabemos que los de este perfil se dedican a esto. Pero cuando salen, ¿en qué trabajan? ¿Cuál es su oferta laboral? ¿En qué se pueden dedicar? Si yo los quiero contratar, ¿cómo les puedo dar empleo? O si yo quiero que me expliquen algo para mi negocio o para algo que yo quiero hacer, ¿sí me pueden apoyar? ¿Tienen los conocimientos? ¿Tienen la formación? ¿O qué es lo que hacen allá adentro, atrás de ese muro? Porque no lo sé. Y precisamente es ese detalle de que no tenemos a veces apertura hacia la sociedad para que nos conozcan y sepa de las capacidades que cada carrera tiene para ofrecer al público. Pues es el plan de estudios y también el perfil de nuevo ingreso es como lo que vas a hacer aquí, pero qué vas a hacer después si de verdad te llama la atención dedicarte a algo así o no. Y que no está mal, ¿no? Que digas que no, pero que precisamente si lo haces a tiempo puedes ir encaminando hacia algo que quieres e ir adquiriendo habilidades porque eso te va a dar, las unidades de aprendizaje te van a dar las herramientas para que tú abones a lo que quieres hacer en cada espacio y situación. Sí, y al final todas las comunidades son laboratorios sociales, unos más grandes, unos más chiquitos, pero pues tiene cabida para todas las disciplinas. La sociedad es un laboratorio donde experimentas la planeación urbana, la planeación turística, el cuidado y las atenciones médicas, la cuestión económica administrativa, la atención al campo, la atención a pequeñas especies o cualquier otro tipo de animal, a la cuestión educativa, a la cuestión deportiva, a la cuestión geográfica. O sea, es un laboratorio para donde uno le busque, porque dicen, aquí como que les hizo falta organización. Ah, de allá pudieran sacarle más provecho a este recurso que tienen. O yo creo que pudieran monetizar esta situación si lo manejaran de esta manera. Uy, no, creo que están teniendo aquí pérdidas, pero si la administración entrara, se pudiera manejar de otra forma. Lo están haciendo excelentemente,
pero no se conoce. Creo que hace falta darle más proyección o hacerle más difusión o manejar la imagen, qué sé yo, pero todo es un laboratorio social donde como universitarios pues tenemos esta oportunidad de aprenderlo como estudiantes y obviamente pues llevarlo a cabo una vez ya como profesionistas egresados. Así es. Pues doctor, muchas gracias por su asistencia, por la paciencia con las situaciones de tecnología que tuvimos aquí. Pero muchas gracias por su participación, la verdad yo creo que enriquece mucho y por confiar en esta primera temporada de este podcast, pues ver hasta dónde nos lleva y pues sumar esfuerzos, ¿no? Ver qué se puede hacer entre los espacios fuera de Ciudad Universitaria y también con los de Ciudad Universitaria, ¿no? Siempre sumar tanto por la comunidad de la universidad y por toda la población del Estado de México, ¿no? Yo creo que ahí te vas identificando. Primero te identificas de tu calle, de tu colonia, con tu vecindario, te identificas con tu municipio, con tu escuela, con tu región, luego que tu estado, tu país y así hacia donde vayas, ¿no? Pero yo creo que el diálogo y el compartir conocimiento siempre va a expandir la mente de todos aquellos que permiten y tienen la humildad de compartir y aprender para continuar en su acervo de lo que cada quien realiza. Entonces, pues, muchas gracias, de verdad. Hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación. Siempre el poder participar en proyectos innovadores como este es un gusto. Gracias por la atención, el espacio, que también a veces uno se centra mucho a la parte académica o definitivamente se aísla también de esa parte. Se concentra uno en temas más administrativos. Pero tener este tipo de foros es importante, llegar a la población, a la comunidad y pues en este proceso de retribución universitaria, pues es un poquito de lo que podemos dar. Y como bien comentas, somos espacios del sur, somos espacios de una misma región que más allá de pertenecer al mismo estado, pues nos permite también encontrar estos lazos de alianza, de convivencia, de interacción y pues como todos pertenecientes a la familia Auriverde, pues el poder apoyarnos y desarrollarnos, pues nos va a permitir crecer y que quede denotado hacia a la comunidad. Así que, pues también muchísimas gracias, un gusto y quedo a la hora. Claro que sí. Bueno,